Bueno, había propuesto esta masterclass, esta clase especial de hebreo bíblico, porque me parece importante que se entienda un poquito más sobre la profundidad de lo que es el idioma en sí, ¿sí? Normalmente, aunque hay ciertas características entre el hebreo moderno y el hebreo antiguo, eh, no es lo mismo el diálogo en hebreo moderno con sus frases a lo que es el hebreo antiguo y sus modismos. Si bien muchas cosas todavía se conservan, pero otras no. En especial a la hora, por ejemplo, de escribir determinadas cosas o el significado que tienen ciertos conceptos, no necesariamente lo mismo. De manera que para el uso, pues es más apropiado, digamos, entender si el tipo de hebreo que se quiere estudiar es un idioma, un hebreo convencional, el que por ejemplo, hoy día hablan los israelíes, el que es más propio, por ejemplo, para la televisión, los noticieros, las ciencias, la educación académica, todas esas cosas, ¿no? Es un hebreo particular. Pero si ya nos vamos a la Biblia, pues hay algunas connotaciones. Para empezar, pues algunas cosas pues digamos que ya se entiende, ¿no? Que supongo que cualquiera que quiere conocer el idioma lo habrá buscado, lo habrá investigado, que el hebreo tiene 22 letras, 5 de ellas le llamamos sofit, o sea que están al final, sof quiere decir al final. El alfabeto en sí, o el alefato, se compone de 22 letras. Las consonantes son las que normalmente imperan, ¿sí? Son preponderantes, y las vocales rara vez aparecen dentro de una palabra. No quiere decir que en todos los casos sea así, pero bueno, es así. Y tenemos, por ejemplo, las principales vocales que son la Aleph, la Vav, que a veces hace de vocal o U, a veces hace consonante V o V. La I también es vocal, la Ain también hace de vocal, es una A o una E alternativa. La Vav, como digo, tanto es O como es U. Por ejemplo, en inglés algunas veces lo ponen como W. La I a veces se pone como la llamamos Y. Sí, bueno, esas serían las consonantes. Luego está es muy característico encontrar una especie de hebreo que podríamos decir hebreo cursivo, que es el que normalmente se escribe en Israel. Y estos caracteres, como lo vemos aquí, es el de escritura de máquina o de computadora, ¿no? Es el clásico del hebreo antiguo, o sea, un tanto modernizado, pero un poquito. En realidad se parece bastante dentro de esta progresión que ha tenido el idioma. Entonces, a lo mejor en manuscritos van a encontrar el hebreo así, que es el hebreo que en Israel pues, van a ver en el periódico, que van a encontrar en carteles, lo que nosotros podemos definir como mayúsculas, pero no son exactamente mayúsculas, porque en Israel no existe el alternar entre mayúscula y minúscula, pero de un modo u otro podemos decir que lo que en Occidente es como la escritura del médico, que escribe así de forma cursiva, de forma rápida, es el hebreo más convencional que la gente trata. Esto es como la forma de la caligrafía típica de que encuentras en un teclado, que encuentras conmigo en un cartel, en la escritura mecanográfica, ¿no? En los libros, etc. Bueno, entonces la cursiva es la característica. Lo mismo como nosotros utilizaremos la minúscula o la mayúscula, algo parecido, pero nosotros, por ejemplo, de la excepción, por ejemplo, del latín, utilizamos minúsculas y mayúsculas de forma alternativa. En hebreo no. En hebreo, si se utiliza la cursiva es porque es una cuestión muy poco académica, digamos, ¿sí? Muy social, muy heterodoxa, digamos. Y en cambio la otra sí sería una línea. Entonces son como dos líneas de escritura que no la mezclas, ¿sí? En cambio, como decimos, por ejemplo, en Occidente, en inglés o en español, a veces en un mismo escrito, a veces pone una mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, después de un nombre que empieza por mayúscula, no, eso es en hebreo. Hay una caligrafía específica. Si es un documento, se escribe con esos caracteres, y si es algo como una lectura, como uno puede decir una escritura de barrio o social o algo típico entre las personas que se conocen entre ellos, que no es oficial, entonces sí tienen esa forma de escribir como nosotros diríamos que escriben los médicos, ¿no? Más de cursiva. Entonces hay una gran diferencia entre cursiva como tal y otra lo que sería una letra mayúscula y una letra minúscula. Entonces,
mayúscula y minúscula, eso no existe, solo existe esta escritura. Y luego, como digo, de forma extraoficial, por así decirlo, está lo que es una escritura cursiva, ¿vale? La cursiva no la van a encontrar en el hebreo antiguo, pero sí es cierto que en la progresión del idioma se encuentra también la raíz de dónde vino, de dónde dimanó lo que podríamos llamar la escritura cursiva, ¿no? Entonces, aunque parece que a simple vista no se parecen, en realidad han ido evolucionando. De hecho, uno mira la Aleph actual y no se parece mucho a la Aleph, por ejemplo, fenicia. En cambio, mira la Aleph en cursiva y sí se parece un poco más a la Aleph cursiva, perdón, a la Aleph fenicia, ¿no? Conceptos importantes, igual que el árabe se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? Bueno, algunos aspectos también importantes sobre el hebreo bíblico es que como hebreo como tal es lo que es el idioma que impera a lo largo de todo lo que es la Tanakh, ¿sí? La Tanakh son las siglas de Torah, Nevi'im y Ketuvim, ¿vale? Que es Torah, es los primeros 5 libros de la Biblia, Nevi'im son los libros de los profetas, en principio 12 profetas mayores y después el compendio de 12 profetas menores. Luego Ketuvim quiere decir escritos, son escritos en general, ¿sí? Ahí están algunos libros que a lo mejor la cristiandad los incluiría con los profetas, pero ellos no los incluyen en los profetas, sino más que todo como aspectos generales históricos, como Daniel, Esdras, Nehemías, que es un mismo rollo, Crónicas, Reyes, Ruth, Jueces, Esther, el libro de Daniel. Así uno diría, bueno, debería estar en los profetas. Pues no, no lo quisieron poner en los profetas, están los escritos. Eso hace que se le dé menos relevancia desde el ámbito religioso, ¿no? Y por tanto, lo que por lo menos desde el ámbito religioso se le da más importancia es a los primeros dos grupos, o sea, lo que es la Torah y lo que son los Nevi'im. Los que tuvimos se les da poca importancia. Y en ese orden es como orden de prioridad, ¿no? Primero Torah, luego Nevi'im y luego Ketuvim, ¿vale? Por eso en alguna ocasión puede que si alguien ha escuchado o ha leído los evangelios, Yeshua dice, estos son la ley y los profetas, ¿no? Así como lo traducen, ¿no? Entonces la ley y los profetas se estaría refiriendo a la Torah y los Nevi'im, pero no menciona los Ketuvim, ¿no? Porque es histórico, pero no necesariamente es lo que ellos llamarían, entre comillas, inspirado, o algunos llaman como, más que inspirado, la palabra sería transmitido, ¿sí? El cristianismo utiliza la palabra inspirado, pero no sería la palabra más adecuada porque no estás en un estado de inspiración, ¿sí? Como una poesía, o dejándote llevar por la danza, una composición musical, sino que se te está transmitiendo una información, entonces no puedes utilizar la palabra inspiración, no sería correcta. Entonces, son los libros que son transmitidos a través del Espíritu Santo, a través de ángeles, a través de visiones, sueños, etc. Bien, luego encontramos, por ejemplo, que, bueno, hay una serie de libros, más de 30, que son como ellos han estructurado el Antiguo Testamento, y hay algunos que están escritos en arameo, bien, y no necesariamente todo el escrito está en arameo. A veces hay algunos que tienen fragmentos. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene una parte en hebreo, otra parte en arameo. Y esto es también por una cuestión cultural porque, o histórica, porque a veces está muy fuera de la región, o a veces tampoco tienen muy claro si lo que tienen que escribir es meramente histórico o es sagrado, porque aunque el hebreo era el idioma común, guardaban el hebreo para cuestiones sagradas. ¿Bien? Entonces es importante también entenderlo. Y si bien no distan demasiado los dos idiomas, más o menos lo entiendes. Es como cuando escuchas a una persona hablar o a alguien que pronuncia el latín despacio, o que te hable en portugués, o te hable en italiano, o puedes entender incluso, yo qué sé, escuchas a alguien decir algo, o algunas frases cortas o bien pronunciadas, lento, en catalán, en euskera, o en gallego, puedes a lo mejor decir, a lo mejor esta palabra se refiere a esto, entonces te puedes familiarizar con el idioma en poco tiempo, incluso si interactúas durante X tiempo con personas que hablan estos idiomas, incluso italiano o portugués. Entonces, lo mismo pasa con el arameo, no dista tanto de que se pueda entender. Entonces, el que habla hebreo
si lee un manuscrito en hebreo, dice, bueno, lo va a entender. Entonces, de manera que llega un momento en que se pueden manejar los dos idiomas dentro, o en el pasado, ¿no? En esa cultura. Hoy día no se maneja el arameo, es lo que se denomina una lengua muerta. Pero las reglas principales más o menos siguen. El alfabeto es el mismo, la forma de escritura es de derecha a izquierda, igual que el árabe. ¿Vale? ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, esos puntos que ven a veces en los escritos, como es el caso de, a ver si lo puse aquí, a ver, aquí no se ve. Aquí se puede ver más que debajo de las letras hay unos puntos, eso se llama nekudot, ¿sí? Nekudot es puntito, ¿vale? Y hay diferentes tipos de nekudot. Por ejemplo, algunas son para acentuar la A, otros para acentuar la E, otros para bien acentuar la U o la propia U, ¿no? A, E, U. Esto originalmente, esos puntitos no existían en los manuscritos antiguos. Esto lo agregan los masoretas para que sea más fácil vocalizar, porque como muchas de las vocales son mudas, a veces pues no sabes exactamente qué es lo que estás leyendo entre 2, 3, 4, 5 consonantes, ¿sí? Bueno, rara vez llega a 5, pero normalmente es desde 2, la regla mayor 3, 4 consonantes o letras forman una palabra en hebreo. Entonces, como a veces no sabías, era mucho más fácil. Aún así, bueno, facilita la lectura, pero de vez en cuando, por ejemplo, para uno que estudia las cosas de forma cabalística, ¿sí? O sea, de la cábala, es importante no considerar, no tener en cuenta las nekudot para poder para poder profundizar más en lo que es el escrito, ¿no? Luego hay formas de expresión que son curiosas porque no existen en español como tal. Un ejemplo, ¿no? Que lo puse aquí. Dice en hebreo, Veiper, Ba'afiv, Nishmat, Hayim, Veía, Adan, la Nefesh Haya, ¿no? Entonces dice que Veiper es boca, ¿sí? Pero se entiende que las cosas que están relacionadas con la letra P, están relacionados con lo que es algo que está delante tuyo, ¿no? En tu cara. De ahí la palabra boca, que es P. La nariz, af, también está delante, ¿sí? Pne es rostro, si se dan cuenta siempre está P, si es aquello que te identifica, que te representa. Entonces, de ahí viene el soplido, ¿no? Y vemos la siguiente palabra que dice ba'afiv, ¿sí? En su rostro, en su nariz, encontramos que está la I en ambas palabras, la Yud y la P, ¿sí? Entonces, delante de él, en su nariz, dice que sopla, nishmat, viene de neshima, que es el aliento, la cuestión de la respiración. Hayim, normalmente Hayim se traduce como, ¿cómo se diría? En algunos casos dicen como vida eterna, ¿vale? Pero el plural masculino, en hebreo hay plural masculino y plural femenino, como en español los o las. Los plurales siempre van al final, ¿vale? Entonces, la IM es masculino, igual que OT es femenino, así es como terminan, igual que los, las en español. En este caso, cuando terminan en IM es masculino, cuando terminan en OT es femenino. De modo que Hayim realmente sería vidas, ¿bien? Por tanto, la idea, nosotros diríamos vidas, bueno, entonces son un montón de vidas, ¿sí? Una tras otra o diferentes tipos de vidas. Lo que se entiende, lo que se entendía en el hebreo antiguo, era que se refería a vida en un sentido mucho más largo que como nosotros entendemos la vida actual. Por tanto, no sería una vida corta en el sentido de una encarnación, sino sería una vida muy larga. Por tanto, es algo muy parecido al concepto de inmortalidad, ¿no? Aunque en algunos casos dice Nishmat Hayim, otras veces dice Lehayim. Y bueno, en algunos casos, algunos interpretan que se puede referir también a diferentes vidas, pero que en su suma es lo mismo. Es decir, nunca dejas de existir, ¿vale? Aunque encarnan muchas veces,
vas a seguir existiendo, ¿no? Entonces no hay el concepto este de extinción del alma como algunos enseñan en sus doctrinas. Y entonces dice que a través de esta energía o por ejemplo, Nishmat también es estado de ánimo, ¿no? Entonces, a través de esto que le influye o que le infunde, ¿sí? Yo diría que la palabra sería, por ejemplo, infundir, ¿sí? El concepto de ánimo. Y dice que se convierte, el adámico, ¿sí? En Nefesh Hayah, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que 2 veces aparece la palabra Haim, es decir, vale, el cursor lo muestra. Aquí tenemos Haim en plural y aquí está Hayah, ¿sí? En singular. Una cosa también interesante aquí, por ejemplo, es que esta palabra se llevó al latín anima, de donde de una vez se bifurca. Bueno, se bifurcan o se crean 2 ramificaciones principales, que es alma, de ánima alma, y de ánima animal. Entonces, de ahí se ha interpretado, o se da por hecho, que las hayot, ¿sí? Son animales. Porque en realidad, si uno lo mira por el latín, animal sería vida. Pero nosotros llamamos animales a las criaturas en general que están todos dentro del reino animal. No obstante, a lo mejor el término antiguo, si se quería transmitir otra cosa, pues se podía confundir. Entonces, más que decir animal, sería un ser vivo. Por tanto, un ser vivo podría ser un ser humano, que no es un animal. Entonces ahí se genera también una confusión. De ahí que algunos creen que todo lo que subió en el arca de Noé eran animales, pero ahí no te está diciendo que fuesen animales, porque la palabra animal no existe en hebreo. Entonces dice, subieron muchos seres, ¿sí? Muchos individuos, muchas criaturas, ¿sí? Puede que animales, personas, lo que sea, pero seres en los cuales hay vida, ¿sí? Normalmente se entiende que caminan. Esos son los que subirían, no necesariamente eran solamente una cosa, ¿no? Y es bueno hacer esa aclaración, ¿vale? Otra cosa también importante es, por ejemplo, aquí Adam lo asocian con un individuo, ¿bien? Pero aquí tiene la H delante, que se utiliza para lo que en español diríamos artículo, ¿no? Que sería el, la, los, ¿bien? Entonces aquí está diciendo el, Adán, ¿bien? Por tanto, no se está refiriendo a una persona con nombre propio, sino que se está refiriendo a un concepto que se llama Adam, ¿bien? Ahora ahora profundizo un poquito también más en eso, porque de hecho lo tengo por aquí. Ajá, está aquí. Que dice, hagamos, ¿sí? Ahora vuelvo con lo anterior, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, hagamos Adam, así que voy a profundizar un poquito más en este concepto. Pero antes de llegar a eso, quiero terminar con esta diapositiva, ¿no? Que Adam se refiere a la humanidad, no a humanidad en el sentido de lo que significa del latín, que es del humus, ¿sí? O sea, que es un ser hecho de materia física, mucho menos en el sistema jurídico, que ya les he explicado eso en otras clases, sino lo que es el ser adámico. Y prefiero utilizar la palabra adámico porque es más indicada para el término, ¿no? Quiere decir que es de la raza de Adán, no quiere decir que sea un tipo ahí como Tarzán, que andaba en taparrabos, no, sino que es la raza. Adán es la raza, la humanidad, ¿vale? Puede ser negros, chinos, etcétera, etcétera. No es solamente un individuo, porque uno diría, ajá, ¿y cómo va a salir de un solo hombre y una mujer todas las razas, no? Entonces eso no tiene mucha lógica, ¿no? No, Adán era negro y Eva era rubia, pues entonces había tenido un hijo con la mezcla de ambas características, pero no se explica dónde están los asiáticos, por ejemplo, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces hay muchos fenotipos, muchas características distintas en las personas, no se puede explicar que vengan de un mismo hombre y una misma mujer, ¿no? Entonces, por eso dice el Adán, o sea, el individuo, el ser, puede referirse a todos ellos. Además que tiene la M al final. También es importante también considerar que eso puede también ser una connotación o una amplitud. Es más, la letra A y la letra M, ¿sí? La primera letra y la última letra de Adán, se refiere a madre. Por eso dice,
tú serás la madre de muchos porque Adán fuiste tomado, o sea, de la palabra Adán fue tomada la palabra Am, ¿sí? Madre. Tenemos aquí también, por ejemplo, que dice la Nefesh, ¿sí? Y fue el hombre un ser viviente. Bueno, no es muy correcto aquí porque la Lamed, delante, esta letra, que es la más larga en hebreo, o sea, todas están más o menos dentro de una misma línea, pero esta es la única que sobresale por encima de todas las demás, porque refiere la conexión del cielo con la tierra. Por eso Lamed es de Lilmod, que es enseñar, y de Lilmod aprender, y también de Melamed, que es enseñar. Entonces, es la misma letra, enseñanza y aprendizaje es exactamente lo mismo. El que enseña aprende y el que aprende también a su vez va a enseñar. Entonces es como el ciclo del conocimiento, ¿no? Entonces, como cuando se pone delante, es una preposición. Entonces, por un lado, lamed, al principio de una palabra, si es propia de la palabra, es un verbo, ¿sí? Casi todos los verbos que yo sepa en hebreo empiezan por lamed. Entonces, sería un verbo. Cuando no es un verbo y está delante, es una preposición que sería hacia o a o para, ¿no? Entonces, si me está diciendo la nefesh, ¿sí? ¿Qué verbo puede ser alma? Alma no es un verbo. Bien, entonces está diciendo para, ¿sí? Entonces, lo que hace, en este caso hablando de esta frase en particular, es que aquel o aquellos que soplan en la nariz del hombre o le dan este estímulo o esta motivación para ser un ser inmortal, lo hace, por eso dice para que se convierta en un alma viva. Bien, entonces, ¿qué es un alma viva? ¿Acaso el alma de otra manera estaría muerta? No, es una alma a la que se le otorga la posibilidad de vivir. ¿Qué es vivir? Pues estar en el mundo de la materia. Por tanto, es un alma que se le da un cuerpo y la capacidad de que se pueda mover, que pueda ir de aquí para allá, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere dar a entender. Y en este caso, pues se le da un estímulo, una motivación, una información, una codificación para que él pueda avanzar para convertirse en un ser inmortal, básicamente, ¿sí? Entonces, por eso es para. Ahora, volviendo con el tema de Adán, que lo puse aquí. Por ejemplo, dice que el Elohim, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, una frase clásica, ¿no? Pero tiene un par de cosas que es importante mencionar. Así como dije lo de Adán, que es importante, trascendente, diría yo, comprender que no necesariamente se está refiriendo a un individuo, puede ser cualquier individuo, o podría ser toda la raza humana. Entonces, eso es Adán. Bien, por eso cuando algunos dicen, ¿fue primero el hombre o quién estuvo antes que Adán? Pues Adán es la humanidad, o sea que es lógico que fue el primero, ¿no? El primer humano, pues lógico que fue el humano. ¿Quién iba a ser antes que el primer humano, antes que los humanos? Es una cuestión circular. Luego, cuando habla de Elohim, aquí hay siempre muchas discusiones con los presuntos eruditos, ¿no? Que dicen que Elohim significa Dios, y en realidad no es así, ¿no? Elohim significa fuertes o poderosos, es una palabra muy utilizada ya por los semitas. Y no se pronunciaba Elohim, sino Alhim, ¿sí? O Alim, porque la H en el interior es muda, está aquí, es esta palabra de aquí, ¿vale? Alim o Elohim. Y como dije, como expliqué antes, el im es un plural, por tanto no puede ser Dios, ¿sí? El loach, sí, es Aleph, Lamed, He, estas tres de aquí, eso sería el poderoso, o sea, sería poderoso o fuerte, ¿sí? Pero si tiene aquí un plural masculino, ¿cuál es el plural? El plural de Dios, dioses, ¿bien? Entonces, es un concepto de colectividad. Elohim es como el concepto de la divinidad o la deidad en un sentido abarcativo o unificado, ¿bien? Por tanto, es como una especie de conciencia colectiva, ¿bien? Que representa eso. Mientras que Dios solamente es un nombre derivado de la mitología griega, que es un nombre de Zeus, ¿sí? Que tiene que ver con la luz diurna. Entonces sí, bueno, es un plural. De hecho, a veces dicen los Elohim Ajerim o los dioses diferentes. Entonces no es Dios diferente, sino dioses diferentes. Bueno, ubíquense, ¿no? Por tanto, es un concepto tanto plural como
singular. Lo que quiere decir que es una conciencia colectiva, un ser, o sea, un grupo de seres o un grupo de conciencia que están representando una unicidad o una unidad. ¿Vale? Bueno, dice, hagamos a Adán. La traducción dice, a ver, pone aquí, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice, por ejemplo, Reina Valera del año 60, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dice al hombre. Bueno, esto también genera muchas confusiones o muchos errores. Y las he visto, por ejemplo, en cierto ámbito de la cristiandad, cuando ellos dicen que había un individuo en la antigüedad que le llamaban el ángel de Jehová, y de ahí han creado ciertas vertientes, no me acuerdo si son no sé si los calvinistas, o bueno, y otras denominaciones que se creen que era, como digamos que el alma de Yeshua, de Jesús, antes de haber encarnado como le llama Yeshua, Jesús de Nazaret y Joshua. Y dice, no, porque ahí dice el ángel de Jehová. Claro, pero es que si buscas el artículo él en el texto, no existe. Entonces dice un ángel, ¿sí? A veces dice uno, ¿sí? Pero normalmente si no está la especificación del artículo él, no existe en el texto, ¿no? No existe, entonces, ¿por qué dice el ángel? Sino un ángel. Si no está el artículo, la H, antes de la palabra, no se considera que sea uno, ¿sí? Perdón, no se considera que sea él, porque no hay artículo él, ni la, ni los, sino que es uno cualquiera, o sea, aquello o aquel, ¿sí? Aquella cosa, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces no es que hubiese un tipo llamado, uno que era el ángel de Jehová, sino que había un ángel que apareció y había un ángel que apareció y había un... A veces eso se encuentra también en las traducciones, que suele generar una confusión. Y lo mismo pasa con Satán, ¿sí? A veces uno lee el texto en español y dice, porque apareció Satán. Y dices, ¿apareció Satán? Y miras el texto y dice, aquí no apareció ningún Satán. Aquí lo que está diciendo es que hubo oposición, ¿sí? En algún caso dice el opositor, ¿vale? Entonces ya como que genera un mitologema respecto de una palabra que no se entendió correctamente. Y de ahí, pues, mucha mitología que en el cristianismo respecto de un presunto ser demoníaco superpoderoso. Aquí, por ejemplo, dice Adam. No hay artículo, como vimos en el anterior. ¿Sí? Vamos a ir para atrás para que se vea lo que quiero ejemplificar. Aquí, como ven, a ver, aquí está el artículo. ¿Lo ven? Esta letra de aquí, la letra G, que sería como la H, es artículo. Entonces dice aquí el Adam, es decir, el adámico o el hombre. Aquí está el Adam. Pero aquí no está. ¿Sí? Si miran aquí otra vez las tres letras, aquí no está la G y la H, Adam. Entonces, ¿por qué dice hagamos al hombre? No, aquí no dice al hombre, sino hagamos hombre. ¿Vale? En todo caso, sea que diga el adámico o un adámico, se entiende que la palabra adámico entonces ya existía. Es como si yo digo, voy a crear un cohete, pero lo digo en el siglo XII. ¿Sí? La gente diría, ¿un qué? Un cohete. ¿Y eso qué es? Nadie ha visto un cohete jamás, ni siquiera la palabra existe. Entonces, ¿por qué si el hombre no existía dicen vamos a hacer un hombre? Cualquiera que imaginémonos a los dioses ahí entre ellos. Uno dice, hagamos al hombre, hagamos a un hombre. Los demás dirían, ¿un qué? No, un ser humano. ¿Qué es eso? No, es un tipo que es así, se parece a nosotros, con los ojos, con dos patas, ¿no? Que anda a dos pies, perdón, que tiene manos, y que se va a parecer a nosotros y va a ser así, así, así. Ah, vale, ok, y le voy a llamar Adán. Ah, ok, tiene sentido. Pero aquí no dice nada de eso, automáticamente dice Adán, por tanto el tipo ya existía, Adán ya existía, pero ellos ¿qué hacen? Hacer a un Adán a su imagen y semejanza. Quiere decir, yo ya he visto, digamos, un Lamborghini. Entonces le digo a mis amigos que son ingenieros, oye, hagamos un Lamborghini, pero con nuestras propias ideas. Ah, entonces hacen un Lamborghini con base en sus propias ideas, pero el Lamborghini ya existe. Entonces lo que ocurre aquí es que copian algo que ya existe, pero lo hacen parecido a ellos. ¿Ok? Y de ahí que diga Kadmu, ¿sí? Que es lo que traducen como, ¿sí? Como nuestra semejanza, pese aquí dentro está la palabra Dam.
sangre, es decir, genealogía. O sea, hagamos un individuo con nuestra sangre, ¿sí? Entonces crean a alguien de su estirpe. Por eso dice que fuimos hechos hijos de Dios. ¿Cómo vas a ser hijo de Dios si no es por una genealogía? Porque aquí te lo está diciendo, ¿sí? Fuimos hechos con base a un parámetro de ADN de este Elohim, ¿vale? Y aquí también tiene una palabra importante, Batselemnu, ¿sí? Que dice imagen, ¿sí? Selem es apariencia, quiere decir que cada vez que nos miramos al espejo, estamos viendo a los Elohim, ¿sí? Porque tenemos la misma apariencia, lo mismo con los ángeles, ¿sí? De ahí que muchas veces en la Biblia aparecía un ángel y la gente no sabía que era un ángel. ¿Por qué? Porque se confundía por la apariencia. Entonces el exterior, aunque el interior, la parte orgánica no sea la misma, en la apariencia exterior sí es, ¿sí? Y aquí te dice que, a pesar de todo, hay una correlación genética. Bueno, estos son algunos puntos importantes que he querido mencionar. Bien. André, creo que se está metiendo el audio. Bueno, André comenta por aquí, al leer el hebreo en la Biblia, si cambia los contextos a diferencia de cuando la traducen, por ejemplo, al español. Ejemplo de, bueno, ahora mismo no sé, no he anotado nada de eso, pero hay muchísimos casos en donde se traduce una palabra y uno dice, sí, y hay palabras incluso que cuando las traduces dicen significa una cosa, pero en el contexto significa exactamente lo contrario. O sea, y dices, wow, ¿y yo cómo puedo saber eso? Tendrías que ser lingüista antiguo para poder distinguir qué es lo que me está diciendo, porque es una palabra que en ese sentido es una cosa, pero luego, y eso pasa también en algunos casos, por ejemplo en el griego o en el latín, ¿sí? Que hay algunas palabras que uno dice, significa esto según el diccionario, pero lo que estaban diciendo ahí culturalmente significa exactamente lo opuesto, ¿vale? ¿Cuál es la importancia de la numerología y la sumatoria de cada letra hebrea? ¿Esos números pueden darnos más significados? Sí, claro, pueden dar mucho más significados. Y uno puede ampliar y comprender muchísimo más. Por ejemplo, tienes ahí el nombre Adán. La letra A es la primera, es el número 1. Dam, la Dalet es la cuarta, tienes el 4 también. Luego Mem es la decimotercera. Pero como los números se van sumando de 10 en 10 y de 100 en 100, como puse aquí, a ver, lo puedes ver aquí abajo, ¿sí? Tienes el orden de las letras, ¿sí? Del 1 al 22, incluyendo pues las letras finales, las sofit, que son la K final, la M final, la N final, la P final y la Tzade final, la TZ. Bien, aquí están aquí también, ¿no? Esta que se ve aquí, la Tzade, es esta, pero cuando está al final, cuando llega al final de una palabra, se ve como más larga. Esta que está aquí es la P, y cuando está al final de una palabra, se pone más larga. Está la Nun, cuando está al final de una palabra, se ve más larga. Está la Kaf, cuando está al final de una palabra, pues se ve más larga. Y aquí la M, la Mem, cuando está al final de una palabra, se cierra. En vez de abrirse como las demás y alargarse, se cierra. Porque este es el agua superior del mundo y este es el agua inferior del mundo. ¿Sí? Está como cerrado. Bien, las aguas superiores y las aguas inferiores. O las superficiales y las de los abismos, como se quiera ver. Entonces vemos que hay un orden de las letras. Ese es el orden alfabético. Pero cuando llegan a 10, hay otro sistema que es el más convencional en Cábala, que es de 10 en 10, el sistema decimal. Cuando llegan a Kuf, ya es un sistema centesimal. Y por ejemplo, las Sofí también se computan como si fuesen centesimales, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, de Adam. Mira, aquí tenemos la A, tenemos la D, ¿sí? La segunda A se pronuncia, pero no se escribe. Entonces tenemos vocal, consonante y aquí la otra consonante, Mem. Es la decimotercera. Entonces tenemos el 1, el 4, nos dan 5, 13, 18. Algunos suman, también es otro sistema, todos números, así que 18 sería 9, 1 y 8. Bien, que es un número de eternidad, de gestación, etc. A su vez también, pues, está el otro sistema, de manera que Adán no es solamente 18, sino que sería 45, ¿vale? 45, y de hecho si miramos los cromosomas genéticos nuestros, también son 45. Hay uno agregado, pero solo es determinante,
Se activa o se desactiva para saber si el cuerpo va a ser masculino o femenino. Pero en realidad son 45, ¿no? Y si tomas 45, 4 y 5, nuevamente es 9. Ahí donde encuentras que tiene que haber una correspondencia, un cómputo correlacionado, ¿no? Y entonces tú tomas 45, que bueno, aquí también lo puse en esta tabla, ¿sí? Y puedes encontrar que hay otras palabras que tienen el mismo número. En algunos casos, cuando los números son pequeños, pues puede ser una infinidad de cosas que se parezcan. Cuanto más grande es el número, pues estadísticamente es poco probable que se parezca a otra palabra. Y a veces, cuanto más dista el número, pues se alinea, ¿no? Tiene una semejanza. No obstante, no es una cuestión determinante. Es importante encontrar otras correlaciones. Es como un análisis médico. Puedes mirar por encima de las cosas, pero para que sea una decisión adecuada, pues es bueno consultar a otros médicos. Lo mismo aquí, es bueno consultar otros datos para buscar correspondencias o correlaciones entre diferentes cosas, porque es una manera de ampliar la información, ¿sí? Que se está transmitiendo a través del texto, porque el hebreo antiguo lo que tiene es que se toma de la Biblia, y la Biblia se entiende que desde la Torah, ¿sí?, en adelante es lo más fidedigno, es decir, que ha sido transmitido sin casi alteraciones y por encima de todo de forma casi que directa, transmitida por Malachim, o sea, por seres fuera de este mundo, ¿no? Entonces, la información sería como si te la estuviese transmitiendo un ser increíblemente avanzado que va a saber perfectamente qué ha querido codificar en cada letra, en cada frase, en cada sílaba, en la forma en la que se escribió el texto, ¿sí? Las diferentes, la conformación también de la sintaxis, la semántica misma, o sea, hacer un análisis morfosintáctico de una oración dentro de la Biblia, especialmente de la Torah, incluso los Nevi'im, te va a poder transmitir una cantidad enorme de información y tú puedes saltar con la letra de izquierda a derecha y vas a encontrar lo mismo. Porque es otra cosa que también ocurre, que viene de mucho atrás, mucho tiempo atrás, ya con, por ejemplo, la lengua siria o babilónica, con el acadio, el sumerio, y era que los caracteres se podían transmutar de posición y seguían teniendo casi el mismo significado, ¿sí? Mientras eso en español no lo puedes hacer. Si tú coges la palabra amor y transmutas las letras y te pones Roma, y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero en esos idiomas sí, y lo mismo pues numéricamente, no va a cambiar si cambias el número, el valor del número, perdón, de la letra no va a cambiar si la pones a la izquierda o a la derecha. Entonces la pronunciación de Elohim es Salim. La pronunciación semítica, sí, antigua, se parecía más a eso. Las letras hebreas tienen poder, pronunciarlas tienen un efecto positivo o negativo en nuestras vidas. Eso es relativo. Sí es cierto que a lo que mencioné antes, de cómo, o del concepto de insuflar aliento en la nariz de Adán, es un mensaje codificado que se refiere a haber introducido unos elementos en nuestra capacidad de vida, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos vida en hebreo, muchas veces vida y alma son sinónimos, porque en ciertos sentidos se están refiriendo a la capacidad de poder existir, bien que el alma no depende del cuerpo, ya existe de por sí, pero la experiencia de vida es lo que nos podemos referir, que es el hecho de que pues, un fantasma pues existe, pero al no tener un cuerpo no puede disfrutar ni de un vaso de agua, entonces no puede disfrutar de ese tipo de cosas. Entonces el disfrute, como se entiende la vida, es un disfrute, una experiencia de vida, entonces está con el concepto de alma, y por tanto la capacidad de poder trascender y de la inmortalidad y todo eso, pues es el concepto que se trata de integrar aquí en la frase del Génesis. Pero también incluye el hecho de que si la vida está asociada con el vehículo que tienes para poder experimentar la vida, el vehículo en sí, la información no la tiene codificada en el alma, la tiene codificada en el ADN. Por tanto, esta capacidad de poder trascender, mejorar o evolucionar está también muy conectada directamente con las experiencias que estás viviendo en el cuerpo físico, por tanto también los códigos que hay dentro del cuerpo físico.
Y estos códigos están relacionados con la lingüística. Entonces, cuando una persona lee más, estudia más, se esfuerza a la búsqueda del conocimiento, especialmente la parte literaria, es como si estuviese activando unos parámetros que están dentro de sus cadenas helicoidales, ¿no? En el ADN. Pero aún más tiene que ver con ciertos idiomas en particular. Por ejemplo, y esto creo que ya lo he mencionado muchas veces, que lo relativo a la estructura de una lengua antigua como el hebreo o a un sonido de vibración como es el sánscrito, activan ciertos parámetros que están codificados en el ADN. De esa manera, cuando estás estudiando, o estás aprendiendo, estás buscando conocimiento que tiene que ver con la escritura, una escritura en general, literatura, estás activando determinadas cosas en el ADN. Y cuando lo haces, por ejemplo, con una lengua como el hebreo, estás consiguiendo activar aún más estos principios y esto genera, digamos, una especie más de amplitud en la capacidad de discernimiento. ¿Vale? A ver, entonces la raíz hebrea, el soplo de vida, significa que el alma entra a un cuerpo, experimenta la vida. Es una de las muchas razones, ¿sí? También, como estoy diciendo, es una capacidad, una codificación dentro del ADN para poder el ser humano trascender o mejorar a través del conocimiento intelectual. Es un plus, es decir, te sirve como empuje. También necesita la parte del desarrollo de la psique, pero eso te sirve como ayuda, ¿sí? El desarrollo de la inmortalidad, la posibilidad de poder ser inmortal, es como que está escondida en nuestro ADN, entonces ayuda a la búsqueda de cierto conocimiento complementado con las disciplinas psíquicas, ¿no? Vale. Algo más son ser hechos a imagen de Elohim. ¿Qué significa? Ya lo expliqué antes. ¿Dónde está? Aquí. La hechura es una construcción literal, ¿sí? Se hace algo. Normalmente se dice, no, se hizo de la nada. Entonces lo que es construir algo, fabricar algo, que en este caso tiene la apariencia del Elohim, ¿sí? La apariencia, lo que es la visión exterior, una copia, por así decirlo. De lo superior se crea una copia para lo inferior. ¿Okay? Entonces nosotros básicamente somos Elohim, pero en el plano de la materia. Mientras que el Elohim original es lo que no es material, es decir, lo original, mientras que la materia es una especie de holograma, ¿no? Eso es el Tlemenu, a ver, Tlemenu, ¿sí? Tlemenu, en nuestra semejanza. Kadmuteinu, como, ¿sí? Nuestra semejanza, ¿bien? O sea, que sea parecido a nuestro ser. Y como digo aquí, que también tiene que ver con una cuestión genética. Somos el holograma de la mente colectiva. Bueno, es importante siempre aclarar cuando decimos somos, si nos estamos refiriendo al envoltorio o si nos estamos refiriendo al alma. Bien, eso es muy importante enfatizar porque no es lo mismo. O sea, yo me puedo subir en un automóvil Renault, pero yo no soy un automóvil Renault. Yo soy quien soy. El vehículo solamente es lo que yo estoy tripulando en el momento. ¿Vale? Entonces, que el cuerpo se parezca a cierta raza que se llama Elohim es una cosa. Que yo sea el cuerpo es un error. Yo no soy un cuerpo. ¿Sí? Soy un alma que temporalmente estoy en un cuerpo que tiene una apariencia determinada. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Aquí puse otras diapositivas, por ejemplo, Ezequiel 28. Características. Bueno, me gusta encontrar algunas curiosidades, como es el caso aquí de Ezequiel 28, que lo puse tanto en hebreo como en hebreo, perdón, perdón. Aquí arriba está en hebreo y aquí está la versión aramea, pero con caracteres hebreos, ¿sí? Para que se pueda entender. Entonces, como vemos, hay una similitud. Aquí encontramos et y aquí encontramos et. Se parece, ¿no? Aquí, por ejemplo, dicen Melech, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dicen Karub, o sea, va variando algunos conceptos que se dicen de forma diferente, pero lo quería poner para que se vea también. Aquí, por ejemplo, dice Kodesh en hebreo y en arameo dice Kodesha, ¿sí?
hay una semejanza, ¿no? Aquí Kodesh otra vez. ¿Qué otra palabra que se parezca? Bueno, por lo menos ya encontramos dos palabras, et y Kodesh, que son bastante aproximados, ¿no? Tienen cierta similitud en los dos idiomas. Luego, por ejemplo, tú, esta es también una cuestión que genera a veces confusión. Et es una forma de decir aquello, ¿sí? O aquello que es, o eso, o aquello, o el asunto de lo que estamos hablando. Esto en particular, se dice et, la cosa o el objeto, el aspecto a lo que nos referimos. En español no existe algo tan parecido para traducir et. Pero las mismas dos letras, que es la primera y la última letra del alfabeto hebreo, et, ¿sí? Se parece al sonido ot, que es señal. Y no solo eso, es la forma de decir tú a una mujer. A un hombre sería ata, en el caso de mujer sería et. Y en arameo no es ot, sino at, señal, ¿no? Entonces, a veces aquí, por ejemplo, se genera una confusión en el caso de Ezequiel 28:14, porque el traductor, lo podemos encontrar en latín incluso, tu cherub extentus et progens, y dice tú, querub, excelente o grandioso. En español traduce Reina Valera, tú, querubín grande protector. Bien, mientras que en griego no dice meta tou hero fk de en orei hago a guión feu, no tiene nada que ver, aquí no está diciendo lo mismo, ¿no? Y es el hecho de poner aquí tú, querubín grande protector, ponen aquí, pero eso no está diciendo, porque et no es una expresión para referirse a un individuo, a una persona, sería si estuviese hablando con una mujer. Entonces tendría que haber dicho ata, no at, ni et. Et, por ejemplo, cuando pronuncias et, es también en una ubicación, ¿sí? O respecto de algo, ¿no? Como he dicho. Entonces, et kerub, ¿sí? Es en cuanto al kerub, ¿bien? Y el kerub no es solamente un ser, o sea, hay varios seres dentro de ciertos planos dimensionales, dimensiones, como los, yo qué sé, los Galgalim, los Sofanim, los Sarafim, los Hayot, y después están también los Karubim, ¿no? Entonces el Karubim tiene unas características, ¿no? Tiene, dentro de esas dimensiones y esos volúmenes, de esos contrastes y como sea que ellos se vean en esas dimensiones, pues son unos seres que tienen X cantidad de alas, que tienen pues unas características específicas de esos seres en esa dimensión. Y a imagen de eso, en el plano físico y no tan físico, ¿sí? Un intermedio, porque no todo es físico o no físico. O sea, no solamente son dos dimensiones, me refiero, en este universo, son más de 7. Entonces, en un punto entre nosotros y una dimensión superior, se fabricaban ciertos medios de transporte inspirados en el Kerub, porque como tenía alas, era algo volador, ¿no? Entonces el Kerub, y que de hecho esos conceptos ya vienen de la cultura acadia, el Kerub o el Amazu, como le llamaban, no solo era un ser especial, muy, muy interesante, sino un medio de desplazamiento. Así como nosotros tenemos los barcos, también los dioses tenían sus propios barcos con los que subían y bajaban del cielo. Eso lo vemos. Ezequiel habla también de eso como una forma de rueda. Pues había una forma que tenía ala, unos alerones, entonces eso le llamaban Kerub, y en una parte de los salmos creo que dice, y subiste y bajaste en el querubí y te elevaste en las alas del viento, ¿no? Entonces él se estaba desplazando en un medio volador, ¿no? Una especie de avión, ¿sí? Entonces el querub era una especie de avión antes de que existiesen los aviones, o sea, un avión de hace miles de años. Entonces, como pueden existir barcos que tenían los dioses, que dicen los egipcios que bajaban en barcos, pues también aviones, pero no se tiene que parecer al concepto que nosotros tenemos hoy día, ¿vale? Porque si incluso te dice que andaban en caballo, no diría que hacen un tipo en un caballo, ¿no? Porque apareció un ser del cielo en un caballo, ¿sí? Apocalipsis. ¿Y para qué necesita un ser del cielo un caballo? Es que se teletransporte o baja en una nube. Aún así, hasta la nube es primitiva, ¿para qué necesita una nube? Si las nubes son solamente una condensación de agua que está justo encima de nosotros, que tiene eso que ver con un mundo celestial. Es porque utilizan símbolos,
¿sí? Para referirnos cosas de ahora. Oh, vi un carro del cielo y sus carruajes, como dice el libro de los reyes sobre el profeta Elías, ¿no? Dice que vio un carro que lo recogía. ¿Y por qué un carro? ¿Para qué necesita un Dios un carro? Son símbolos y referencias de que ellos también se desplazan en algo, no simplemente van, se teletransportan de un sitio a otro. Entonces, et kerub quiere decir respecto del kerub, y ahí continúa diciendo mi mishhat, ¿sí? Que estaba ungido o que en un sitio especial, ¿no? Entonces no está diciendo que no estaba diciendo a ese individuo, tú eres un querubín protector, no, le está diciendo, tú estabas en el lugar, o sea, tú que eras una persona ungida, estabas en el lugar donde se guardaban los querubs, o sea, en el hangar. Bien, pero bueno, como digo, son conceptos a veces complicados porque el propio traductor diría, esto se me escapa, ¿sí? Es una cuestión compleja. Pero es bueno entender el concepto de Ed porque aparece en muchas ocasiones. También aquí otra cosa interesante, ¿no? Ya nos quedan unos minutos antes de concluir, pero vamos bien. Es esta de Isaías 14:12, ¿no? Que dice en español, la versión latina, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Sí, la Vulgata dice, ¿cómo? Es que está diminuto, no, nada. A ver. Como sidisti del caelo Lucifer, qui mane orebatis, curriusti interram qui vulnerabas gentes. Bien, y después, bueno, te lo dice también en griego, fos, y es una cuestión interesante porque fos es fuego, ¿no? Sí, exepesen, ekthou, o Urano es del cielo, ¿no? Eósforos, aquí lo llaman eósforo, ¿sí? En latín le dicen Lucifer, ¿sí? Aquí le dicen lucero. Las traducciones no tienen nada que ver. Mira, aquí el arameo, por ejemplo, dice Siftan, que es lo que han traducido como que se parece a Satan, ¿sí? Pero Siftan, que se refiere a un ser brillante y distinguido. Bueno, en fin. Y aquí está el hebreo. Y el hebreo, que esto es lo que nos interesa, dice nafalt, ¿cómo caíste? Cuando se refiere a caer, se refiere a alguien que ha descendido de sus valores, su integridad, sus principios, pero también que ha desertado, ¿no? El concepto plural de los nefilim, ¿sí? Los desertores, los caídos, que también se utiliza para algo grande, como el hebreo napil, nafil o nafal, ¿sí? Pil, de hecho, es elefante, ¿no? Un animal grande. La N y la P casi siempre están asociadas con algo que se cae, que desciende. De ahí para la palabra misma de nefesh, el alma. ¿El alma qué es? Es una conciencia, un ser superior que ha descendido al plano físico. Bien, dice Mishmaim, ¿sí? De los cielos. Fíjense, cielos siempre aquí es en plural. Heilel, que es algo parecido al brillo, a la estrella de la mañana, como algunos lo llamaban, también se asocia con un canto o algo muy excelso, bonito. ¿Sí? Entonces no es un nombre, incluso tiene la G delante, Ha y Lil, ¿sí? Aquel que Lil, por ejemplo, y Lil es otro tema también extenso de tratar. Y luego aquí, a donde quería ir, ¿no? Dice Ben Shahar, ¿no? Que le dicen a hijo de la mañana. En realidad, el concepto Ben Shahar era una cuestión, un concepto muy, pero muy antiguo, que aunque los hebraístas lo asocian con determinados conceptos, o a veces ellos tienen ánimo de ofender, se inventan muchas cosas, ¿sí? O le tratan de dar interpretaciones a cosas que no es así, ¿sí? Los Ben Shahar, y lo vamos a encontrar en otras culturas y otros mitos antiguos, ¿sí? Se asocia con el tiempo de, ¿cómo es? La era del ocaso o ¿cómo es? El tiempo del ocaso, la era del ocaso, algo así, o la casa de los dioses, que también lo menciona los textos nórdicos como el Voluspa, que es o la era prosaica vikinga. Que fue el tiempo cuando los dioses bajaron a la tierra, ¿no? Y habrían bajado en diferentes ocasiones. Por eso Génesis 6 dice, y había caídos en la tierra, o Nephilim, ¿sí? En aquel entonces, y aún más antes de que ellos hubiesen venido.
Quiere decir que ya había seres que no eran de este planeta que habían venido, aun cuando los Nephilim habían bajado. O sea, había Nephilim que bajaron, tuvieron hijos con las humanas, pero aún así ya había de los Nephilim de épocas y de eras anteriores en la Tierra, ¿no? Entonces, ese tiempo, la era del ocaso, ¿sí? Es a lo que se está refiriendo, que él descendió en aquella época con esos grupos. Otra cosa importante entender, y esta es la más relevante aquí antes de concluir ya, que la palabra ben, aunque significa hijo, se refiere a una colectividad, por ejemplo, o a un destino, o una razón, o un propósito al que se va a llegar también, ¿no? Entonces, cuando decimos Ben Israel, quiere decir es un hijo de Israel, por tanto, hoy día diríamos un israelí. Si dijésemos un Ben Moab, que lo vamos a encontrar en la Biblia muchísimas veces, porque es en realidad así como se escribe, Ben Moab, ¿qué es lo que pone el traductor? Amonita. Sí, a veces puede decir Amonim o Amonit, ¿sí? Pero muchas veces dice Ben Amon, ¿sí? Igual que vemos Ben Israel, los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Israel? Ya no son los hijos de Israel, si esos se murieron hace muchísimo tiempo, porque los siguen llamando, a los israelitas los siguen llamando Bnei Israel, ¿sí? Porque es toda la colectividad, son todos los descendientes, entonces es todo el grupo. Por tanto, Ben X cosa, son todos, es toda la colectividad, ¿no? Por eso cuando alguien dice, no, Jesús era Dios, porque la Biblia dice era el Hijo de Dios, si tú buscas el texto, dice Bnei Elohim, te está diciendo Ben Elohim, quiere decir hijo de los dioses, por tanto, es hijo de los dioses, pero ¿de cuántos dioses va a ser? El hijo tiene un padre y una madre, porque pertenece a una colectividad. Entonces se te está diciendo que un Bnei Elohim es alguien de la raza de Elohim, por tanto es un Dios. No es que sea el hijo de Dios, sino que es un Dios porque pertenece a la colectividad. Entonces lo mismo, un Bnei Israel puede ser cualquier tipo que pertenece al pueblo de Israel. Pero aún más, podemos encontrar que a veces dice Bnei Mot, y alguien diría, es el hijo de Mot, el dios del Hades. No, se está refiriendo a que estás destinado a morir. Que estás destinado a morir, que tiene que ver destinado con Ben. Sí, esas son formas de referir. Por ejemplo, o Ben Hayá, ¿sí? Un hijo de la vida. ¿Qué significa un hijo de la vida? ¿Sí? Que va a ser un heredero de la inmortalidad. Bien, entonces todos estos conceptos a veces en español no significan nada, nadie lo va a entender, un hijo de la vida. Pero en hebreo se entiende que dependiendo del contexto es el destino, el propósito o la colectividad de alguien. ¿Sí? Por tanto, el Hijo de Dios, por ejemplo, somos todos, porque todos somos Bnei Elohim. Bien, bueno. A ver, entonces somos el cabalgó. Mira, ahí está lo que mencioné antes, el Salmo 18:10, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Entonces el querubín es una nave, pero por así decirlo, viviente. No, hay una raza, o sea, hay unos seres que fueron creados, que existen en otra dimensión posiblemente, que se llaman así. Y ciertas razas inferiores a ellos, pero superiores al cuerpo que nosotros tenemos, inspirados en ellos, crearon un medio de transporte que se llama igual, por así decirlo. Entonces, un hangar donde se guardan los querubín es de lo que está hablando el pasaje que mencioné antes, ¿no? Creo que es aquí el 28 o 12. Entonces, la interpretación de Isaías 14 no está hablando de una rebelión de un ángel rebelde, sino de algo más profundo relacionado al alma. No, o sea, no es eso, sino que está refiriéndose a un individuo de la época de los que descendieron, ¿sí? Una persona muy excelsa, muy importante, ¿sí? Que participó también de la caída, ¿sí? De muchos de ellos que desertaron, vinieron a la tierra y desertaron, y él, sin embargo, en quien se confiaba mucho, con una persona muy sabia, también desertó y también se unió a eso, ¿no? Y se fue la cabeza, una persona muy inteligente. A veces algunos creen que se está refiriendo a diferentes individuos, porque el nombre de Lucifer es una invención, ¿sí? De hecho, Lucifer no es un ser negativo en la mitología antigua, es el ser que aporta la luz. Entonces, a veces son conceptos que terminan convirtiéndose en cosas negativas por causa de los mitologemas que crean las religiones. Lucifer no es una cosa mala. Satan, por ejemplo, sí es una cosa mala. Belzebú sí es una cosa
mala, pero Lucifer no es una cuestión negativa, es un constructo que viene de la deidad de Ósforo, que es un ser de la luz, ¿sí? Algunos también asociados con Prometeo, ¿sí? Que le dio el fuego a los hombres, o sea, la conciencia, la toma de entendimiento. Pero bueno, esto es un tema mucho más profundo de estudio de Cábala, no es tan fácil de explicar ahora. Bien, bueno, en fin, ahí concluimos. Espero que haya sido de gran instrucción, un poquito de comprensión de lo que es el hebreo bíblico, algunas cuestiones relacionadas con el hebreo. Y bueno, eso, ¿qué más puedo decir? Ya lo que serían clases para profundizar en hebreo, ya se pueden poner en contacto conmigo en la página web, pueden encontrar el contacto, WhatsApp, si quieren clases personales, y en especial, por ejemplo, también de Cábala, porque hay un momento en que el hebreo en realidad, si no sigues progresando en dirección a la comprensión de los misterios y demás, pues se queda solamente en aprender un idioma que solo le vas a sacar partido si vives en Israel, o si quieres estudiar por tu cuenta el Antiguo Testamento, o sea, ya es cuestión de cada uno. Yo prefiero profundizar más en el entendimiento de cuáles son los códigos que están ahí encriptados